Buen día. ¿Cómo va, Alejandro? Hola Majo, ¿cómo andás? ¿Qué tal Coco? ¿Qué tal panel? ¿Cómo andan? Bien, buen Bien, día. muy bien. Nos preguntábamos qué es esta ley de educación emocional que en Chile ya fue aprobada. Es un proyecto muy interesante que recoge el gobierno de Boric. ¿Se acuerdan que habíamos charlado sobre Sí. Chile hace un par de meses? Sí. La asunción del nuevo gobierno, y decíamos que una de las características es que la educación iba a estar como en el centro de su agenda, pero que también iba a recoger un poco lo que venía trabajando por una tradición chilena, lo que venía trabajando gobiernos anteriores. En Chile se viene desarrollando hace mucho la cuestión de la educación emocional y ahora lo toma como agenda propia el gobierno que está por asumir ahora en marzo. Es un proyecto muy atractivo. Chile quizás es el país que más desarrollo tiene detrás de eso. Hay una fundación que se llama Fundación Liderazgo, que es quizás el emblema en Latinoamérica sobre el tema de educación emocional. Y la verdad que está bueno, es un proyecto muy interesante también para pensarlo acá en Argentina, como decías vos, ¿no? Alejandro, para poder empezar en implementarlo acá. pero ¿qué aspectos son los que se forman bajo esta línea de educación emocional? Mira, tenés dos dimensiones. Una dimensión es la que quizás intenta combatir algo negativo y la otra dimensión va hacia lo positivo. A mí la que más me interesa es la primera, las dos son muy atractivas, pero la primera dimensión básicamente lo que busca es mejorar los climas escolares y bajar los niveles de violencia. Ajá. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Que en los países donde se implementó masivamente la educación emocional, ¿no? Se Sí. logró bajar considerablemente los niveles de acoso, por lo tanto los chicos que sufren acoso y de la cantidad de chicos que ejercen acoso, sumado a otros componentes, ¿no? Todo el tema de adicciones, el tema de deserción también escolar, de embarazo adolescente. Este es un dato para nosotros, para Argentina, muy interesante. Vos sabés que Argentina está entre los países que más casos de bullying registra, Sí. proporcionalmente por sus estudiantes. Y se potenció mucho en la pandemia. Pre-pandemia nosotros teníamos un registro más o menos de un chico cada 3 que denunciaba algún tipo de acoso. Durante la pandemia, con todo el auge de la virtualidad y que nos movimos todos hacia la virtualidad para continuar nuestros estudios, ese porcentaje casi se duplica, sube a casi 2 de cada 3 chicos que dicen haber sufrido algún tipo de acoso o de ciberacoso o ciberbullying. Por lo tanto, si uno puede alcanzar un nivel de convivencia social, por llamarlo de alguna manera, dentro del aula, la posibilidad de generar aprendizajes significativos es mucho más alto. Eso es como lo que dice la educación emocional como sustento más básico. O te lo invierto, ¿no? En momentos de emociones negativas vos no vas a poder tener aprendizajes significativos. Entonces se busca revertir eso. Esta es como la dimensión número 1. Y después tenés la segunda dimensión, que es desarrollar todas las habilidades blandas, ¿no? Lo que afuera se llama soft skills, las habilidades del siglo XXI. Tienen un montón de nombres, pero básicamente son la empatía, la comunicación, el liderazgo, la comunicación, pero también pensada como trabajo en equipo, la posibilidad de autorregular las emociones de uno, Ajá. de cómo manejar el estrés, cómo posicionarte frente a situaciones estresantes, la autoestima. Bueno, ese es un poco el componente que tiene la educación emocional como sustento más científico. Y Alejandro, ¿se debería trabajar con las familias esta ley? O sea, todo lo que implica, ¿no? Porque quizás no es solamente el niño, el adolescente, sino también la familia, ¿no? El proyecto de Chile toca muy fuertemente a las familias, toca a todos los componentes, desde la formación docente hasta lo que sucede en el núcleo familiar, porque también lo que dice es, en un ambiente saludable, ¿no? En un clima distinto, en un clima mucho más saludable dentro del aula, se pueden recomponer lazos familiares que pueden estar viciados, por lo tanto también sirve también para eso. Es un dato muy atractivo porque es un enfoque sobre cómo pensar la educación emocional. Hoy en Argentina las experiencias que hay lo piensan más como algo por fuera del contenido del aula, sino como proyectos sobre todo de los equipos de orientación, ¿no? Por ejemplo, yoga, mindfulness, todo lo que está vinculado con el tema de los talleres de orientación, de cómo trabajar la autoestima. Bueno, la idea de Chile es un poco más profunda, lo lleva a cada uno de los contenidos curriculares, lo lleva a la formación docente, es como más transversal, ¿no? Ah, qué bueno. me quedé pensando, creo que nos serviría desde el punto de vista que acabas de mencionar, esto de, o sea, me preocupa si crecieron los casos de bullying, los casos de acoso, en la virtualidad, cuando los chicos dejaron de ir a la escuela física, presencial, digamos, y eso creció, digo, qué mal que estamos como sociedad, ¿no? O sea,
me parece que habla de la mala situación que estamos viviendo económica, social, esto de la irritabilidad que hay, la falta de tolerancia, de paciencia, que sin dudas eso se lleva a la escuela y también a la casa, ¿no? Digo, tiene como esas dos aristas. Totalmente, es un cambio cultural lo que se propone con la educación emocional, es un cambio de largo plazo. Por una vez hay que sentarse y pensar en la educación en un cambio de largo plazo, porque hay un montón de otros elementos. Cuando uno lleva esto a la mesa te dicen, bueno, pero tenemos salarios bajos, tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de transporte, de conectividad, y todo eso es cierto, pero en algún momento uno tiene que parar la pelota y decir, bueno, pero lo que está sucediendo dentro del aula también hay que enfocarlo desde una mirada que no sea siempre desde lo que puede decir los fierros, ¿no? Lo más duro, sino de lo blando también. ¿Cómo es el clima dentro del aula? ¿Qué sucede con los niveles de violencia? ¿Cómo es el rol del docente? Pues también cambia la figura del docente. El docente pasa a ser más una persona que media, que facilita, que genera otro tipo de circulación de la información y del contenido. Es un enfoque distinto, es un cambio cultural. Alejandro, además hemos visto millones de películas de experiencias de docentes dando con una pizarrita, quizás en un ambiente no tan grato, pero sin embargo tan amoroso con sus alumnos y alumnas. Y eso tiene que ver con la inteligencia emocional, con las emociones, ¿no? Tratar el vínculo de otra manera. Sí, eso está comprobado científicamente. Se hizo un estudio, me acuerdo, habrá sido ponerle hace 20 años en Latinoamérica, habían tomado como 55.000 casos, un estudio muy grande, y se midieron 4 factores. Uno era los recursos de la escuela, el otro era el estrato social de donde venían los alumnos, la capacidad de los docentes, es decir, cómo estaban formados esos docentes, y el clima escolar. ¿Y qué incidía más sobre un aprendizaje? Y fuertemente, pero muy fuertemente, el clima del aula es el factor que más incide al momento de poder tomar un aprendizaje y tomarlo como propio. Eso no quita que no haya que dar todas las otras discusiones que hay que dar y que está bien darlas. Pero el clima, lo que sucede dentro del aula, cuando uno cierra la puerta y lo que se da en el diálogo entre los pares y entre el alumno y entre el docente, es determinante para lograr aprendizajes significativos. Alejandro, hablando de esto, me hiciste recordar al clima y algunos profesores o maestros que le ponían tanta pasión y que hacían que uno tuviera tanto amor por una materia o por ahí que algún chiquito que venía muy abajo estuviera, no sé, geografía, ¿viste? Porque ese maestro o ese profe le bajó esa línea y ese amor, esa pasión. ¿Cuánto de esta ley, si se sabe, cuánta implicancia van a tener los docentes en esto de ahora tomar como eje esto que antes, bueno, era un atributo que por ahí tenían algunos profes, algunos maestros, y hoy va a ser prácticamente esencial? Y si se piensa en que de ahora en más los docentes tengan que tener, además de una capacitación y un aprendizaje, alguna especie de filtro, porque así como yo recuerdo a esos profes y a esos maestros que daban tanto amor y tanta pasión, también recuerdo a otros que inclusive eran fríos y demás y hasta ejercían alguna especie de violencia con los chicos, porque era muy común. No sé si tanto ahora, pero en mis épocas de escuela lo era. Bueno, el proyecto de Chile toma como uno de los valores más importantes lo que sucede dentro de la formación docente, ¿no? Lo que acá son los institutos de formación o las carreras de las universidades de formación docente. Igual, tomando un poco lo que había dicho Majo recién, pensá que lo que sucede en el aula no es un globo de ensayo que está por fuera de lo que sucede alrededor nuestro. Y uno sale a la calle y los niveles de violencia que hoy se vive son realmente muy altos, ¿no? Cruzás en una rotonda mal y te persiguen durante 5 cuadras tocándote la bocina. Bueno, eso mismo después no puedes pedir que la escuela sea como Finlandia y estemos en otro universo. Pasa también que la escuela es un reflejo de lo que nos está pasando como sociedad y viceversa, ¿no? Obviamente el docente es un elemento clave, hay que acompañarlo, hay que capacitarlo, pero por eso te decía que hay que pensar esto como un cambio cultural de largo plazo, donde se trabaje de otra manera, donde lo que sucede dentro del aula y la convivencia social sea también una forma de inocular con una pequeña semillita cómo pensarse dentro de una sociedad, cómo ser empático con el otro, cómo acompañar al otro de una manera distinta. Bueno, son habilidades blandas, eso lo dice su palabra. No se puede medir como se mide un conocimiento que uno toma una prueba, o sabe o no sabe. Se mide de otra manera, se mide con el desarrollo personal, con el cuidado personal, con los espacios de convivencia. Es de largo plazo. Insisto, en algún momento hay que sentarse y decir, bueno, empecemos, porque si no, no lo arrancamos más. Claro. Alejandro, gracias como siempre por ayudarnos a pensar en estos temas y en algo tan sensible y tan caro a la sociedad argentina como es la educación. Te mandamos un abrazo, gracias. Gracias, chicos. Gracias, un gusto. Hasta Chau, luego. chau.